Muy buenos días, queridas y queridos hermanos. Qué privilegio poder estar aquí, congregarnos a alabar al Rey de la Historia, a aprender del Rey de la Historia y alimentarnos de su palabra. Pero antes de comenzar con el sermón, sabemos que por estas fechas es una fecha muy especial donde acostumbramos a celebrar a todas las madres. ¿Ya? Y quisiera leer un versículo que resalta el rol clave que cumplen las madres como formadoras desde el vientre. Si abren sus Biblias, lo van a encontrar en Proverbios capítulo 14, versículo 1. Proverbio, capítulo 14, versículo 1. Y dice así. Algo bien simple, pero muy potente. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. De alguna otra forma, ya la mujer por naturaleza cumple un rol formador. Aprendemos nuestros primeros pasos, aprendemos a hablar, a decir mamá, papá, aprendemos una serie de cosas a través de nuestras mamás. Y lo que es más importante y debiese ser el rol fundamental es que también a través de ella nosotros empezamos a dar nuestros primeros pasos de fe. ¿Ya? La Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa. ¿Y cómo va a edificar su casa la mujer sabia? A medida que ella vaya construyendo sobre la roca, sobre la palabra del Señor y sujetándose a la voluntad del Señor. A todas las madres que están aquí presentes y también a las que nos están escuchando a través de las redes sociales. También Sandra Patricia, que está por ahí, la abuelita Helgi y muchas otras que están ahí, la Eli también, y muchas otras que el día de hoy están celebrando. Así que desearles, si hay una pura cosa que pudiese desearles, es que la palabra de Dios reine en sus corazones. Porque como oraba nuestro hermano en Jacinto, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Nada más. Eso pues, queridos. Y ahora vamos a lo que nos convoca. Pueden abrir como leía nuestro hermano Francisco, el sermón del día de hoy está focalizado en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, capítulo 8, desde el versículo 11 al versículo 30. ¿Ya? Para aquellos que todavía les cuesta ubicarse en la Biblia, el Evangelio de Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento. ¿Ya? De los 4 evangelios es el segundo. Viene primero Mateo, después Marcos, después Lucas y después Juan. ¿Ya? Entonces Marcos 8, 11 al 30 y tiene por título Viendo al Rey. ¿Ya? Entonces el título del sermón, Viendo al Rey, y el texto es Marcos 8 del 11 al 30. Pero antes de comenzar, vamos a un momento de oración. Padre bendito, Santo Rey, en esta mañana venimos ante su presencia, Señor, agradeciendo, Señor, su gran amor, su gran bondad, Señor. Gracias, Padre Santo, por que si el día de hoy estamos acá, Jesús, no es por mérito propio, porque no teníamos ninguno. No teníamos ninguna justificativa, ningún mérito para poder estar aquí. Pero fue su amor, su gracia, su misericordia, la que justamente nos predestinó a estar acá, Padre Santo.
Queremos darle las gracias, Señor, por ese enorme regalo dado en la cruz a través de su Hijo Jesucristo. Y queremos pedirle, Señor, que usted tome el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, Señor, de nuestros oídos espirituales, para que tanto los que estamos aquí congregados como aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales puedan recibir, Señor, lo que usted quiere hablar y enseñar a su pueblo, Padre Santo. Y también para que sean bendecidas todas las familias que van a escuchar tu sermón el día de hoy, Padre Santo. Y también queremos pedirte una bendición especial para todas aquellas mamás que van a escuchar este sermón y que el día de hoy también están celebrando su día, Señor. Y todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en tu nombre, bendito y amado Dios. Amén. Agradecer también a la Malvi. Bueno, si nosotros vemos a grandes rasgos la lectura que realizó nuestro hermano Francisco, vemos que uno de los hechos que más va a resaltar es que Jesús sana a un ciego. ¿Ya? Y la sanidad del ciego, ¿ya? Quiero que lo veamos de esta forma. Cuando hablemos de la sanidad del ciego, que no sea solamente desde el punto de vista físico, ¿ya? Sino que también, cuando hablemos de ceguedad, vamos a hablar de una ceguera espiritual, como la que había afectado a Pedro, ¿ya? ¿Y por qué ceguera espiritual? Uno dice, Pedro, si junto con Pablo es considerado, se podría decir que, entre comillas, de los apóstoles más importantes para el establecimiento del cristianismo. Bueno, justamente pasa, y lo vamos a ver después, cuando nuestros ojos y nuestros ojos espirituales se apartan o dejan de leer la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces, es así como se va a producir esta ceguera espiritual. Cuando yo dejo de alimentarme, cuando dejo de escuchar, cuando dejo de congregarme, cuando dejo de nutrirme de su palabra y empiezo a actuar según lo que yo creo que es, según lo que yo creo que dice la Biblia, y no lo que la Biblia realmente nos comunica. Y esta actitud de ceguera, estas actitudes de ceguera las vemos en dos contextos o en dos etapas. La primera etapa ocurre, o si le quieren poner punto A, cuando los fariseos demandan una señal, entre los versículos 11 al 13. Esta es la primera etapa o tipo de ceguera que nosotros podemos ver en este texto. Y la segunda es la ceguera de los discípulos. Wow. Ceguera de los discípulos, los que estaban ahí en contacto con la fuente, pero sin embargo estaban ciegos. Y esto es versículo 14 al 21. ¿Ya? Pero vamos a la primera señal de ceguera. Los fariseos, al demandar una señal, versículos 11 al 13, dice así: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no será señal, que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Si ponemos atención, nosotros podemos encontrar algunas palabras que resultan claves en estos versículos. Primero, discutir. Querían
de alguna otra forma, discutir con Jesús. Discutir con el alfa y la omega. Discutir con el principio y el fin. Discutir con la fuente de todo. ¿Y por qué? Si Él es la fuente de todo, ¿qué actitud estaba provocando los fariseos esta ceguera? Lo veíamos hace un par de domingos. Una de las razones que explica nuestra ceguera es justamente el desviar la mirada, el enfocarnos en las tradiciones, en la forma de hacer las cosas, pero no en el objeto de hacer las cosas. Entonces, por eso que los fariseos llevaban mucho tiempo con la vista desviada de la verdad. Entonces, por eso tenían esta ceguera que no les permitía reconocer en Jesús la verdad y por ende, segundo concepto, ponerlo a prueba. ¿Ya? ¿Por qué se pone a prueba algo? ¿Por qué un joyero prueba, por ejemplo, el oro? Prueba la plata. ¿Lo prueba? Exacto, porque no cree. ¿Lo prueba? Exacto, para comprobar que no sean falsos, para comprobar que el oro sea oro, que la plata sea plata, que el oro sea de los quilates que, entre comillas, uno declara que es. En otras palabras, es porque se pone en duda la veracidad. Entonces, cuando nosotros tenemos dos opciones para escuchar, y no hay más. O escuchamos a Dios, o escuchamos al enemigo de Dios. Y cuando yo estoy escuchando al enemigo de Dios, igual que los fariseos, pongo en duda, ¿será que Dios es real? ¿Será que Dios me va a responder? ¿Será que Dios va a responder a mi necesidad? Y nos olvidamos de cuántas veces en el pasado Él ya estuvo con nosotros. Y nos olvidamos del milagro más importante, que Él nos rescató. Entonces, tengamos cuidado con qué estamos escuchando, a quién estamos escuchando. Y por eso que Jesucristo finalmente suspira y dice, ya Señor, tranquilo. Suspira, así como en señal de consternación, así como, ¿por qué dudan? ¿Por qué dudan? Y ante esa actitud de los fariseos dice, Él niega la señal que le estaban pidiendo. Y esta frase, para que la noten por ahí, o esta actitud, donde también se utiliza en el Antiguo Testamento, en relación a ese Israel terco y rebelde. Salmo 95, versículos 10 y 11. También se ve en el Antiguo Testamento una situación así. Salmo 95, versículos 10 y 11. Salmo 95, versículos 10 y 11. Fíjense bien lo que dice el salmista. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? O sea, y los israelitas también, cuando anduvieron por el desierto, esta nube que los protegía de día y el fuego que los protegía de noche. Literalmente la comida les llegaba a sus manos sin hacer nada. Y así todo. Por ejemplo, cuando Moisés sube al encuentro con el Señor por los 10 mandamientos, ¿qué es lo que hizo Aarón? Ante la desesperación del pueblo, les construyó un becerro de oro. Aarón, el líder de los levitas. Eso es para que veamos y reconozcamos la absoluta dependencia del Señor. No podemos vivir
nuestro evangelio, no podemos vivir nuestra fe fuera de él. ¿Ya? Segunda actitud, ya hablamos de los fariseos, ahora vamos a hablar de los discípulos. ¿Qué pasaba con los discípulos? Versículos del 14 al 21. ¿Ya? En algunas versiones les va a salir de título la levadura de los fariseos. ¿Ya? Dice así: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5.000? ¿Cuántas cestas llené de los pedazos que recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Wow. Partiendo una aclaración desde el punto de vista teológico, ¿ya? Cuando se habla de levadura, ¿ya? Cuando se habla de levadura o fermento en la Biblia, es una simbología que se refiere al pecado, ¿ya? Por eso que nosotros vamos a ver en los primeros versículos que les dice justamente: guárdense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Es decir, ojo, no se alimenten con esto, porque esto los va a contaminar. Y, claro, ocasionó esta ceguera de los apóstoles. Entonces, lo que evidencia la ceguera de sus discípulos es la convicción que tenían respecto de los panes. ¿Qué es lo que hace Jesucristo en el versículo? Primero, y esto lo vemos en el versículo 16, y dice: y discutían entre sí, diciendo: es porque no trajimos pan. ¿Ya? Entonces, después Jesucristo, ¿cómo va a responder? Dice: ¿no se acuerdan de los milagros? ¿No se acuerdan de todo lo que hicimos con unos pocos panes y unos pocos peces? ¿No se y lo mismo nos dice a nosotros: ¿no te acuerdas de todo lo que he hecho en tu vida? ¿No te acuerdas de dónde te saqué? ¿No te acuerdas de dónde te rescaté? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué ponemos en cuestionamiento su palabra? Eso a veces, y eso va a pasar, hermanos, porque somos seres humanos pecadores. Yo soy un pecador, necesitado de la gracia de Dios. Y es por eso que nosotros debemos orar todos los días, para que su gracia opere en nosotros. Y dejemos de cuestionar y comencemos a vivir su palabra. ¿Ya? Entonces, Jesús les recuerda los milagros, pero no para sorprenderlos con las cantidades, ¿ya? Sino que justamente para que ellos tuviesen conciencia de que esos milagros, ¿ya? Revelaban de alguna otra forma parte de su identidad, la identidad del buen pastor, ¿ya? Del buen pastor que viene a rescatar a su pueblo, como se promete en Ezequiel, ¿ya? Él está al cuidado de nosotros. Y entonces muchas veces vemos ese milagro desde el punto de vista numérico: wow, 5.000 panes y no sé cuántas cestas de peces. Pero no nos damos cuenta de que Él en todo momento está
cuidándonos. Y a diario nosotros vivimos ese milagro. A diario nosotros podemos levantarnos, todos los que estamos acá, podemos levantarnos en un hogar. Podemos acostarnos en un hogar. Podemos desayunar, podemos almorzar, tomar once, algunos cenan. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Incluso en tiempos donde la economía no anda bien, ¿te ha faltado comida? ¿Te ha faltado abrigo? ¿Nos ha faltado techo? No. Él es el buen pastor. Como dice el Salmo, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y no nos ha faltado nada. Y no nos faltará nada. Porque Él es nuestro buen pastor. Entonces, las preguntas que Jesús les hace revelan la seriedad del estado en que se encuentran los apóstoles. Tenían ojos que no veían y oídos que no escuchaban. ¿Ya? Y esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso. ¿Ya? Si no escuchamos, si no vemos, va a ser difícil que podamos vivir y gozar lo que Dios quiere y tiene para nuestras vidas. Y finalmente, tercera etapa o bonus track, el milagro de Betsaida, versículos 22 al 30. El milagro de Betsaida dice así: Vino luego Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Después dice la confesión de Pedro. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Resulta realmente sorprendente cómo Marcos, el evangelista, va desarrollando su relato. Antes que ocurriese el milagro de Betsaida, los discípulos seguían con esta confusión. Seguían con esto de tienen ojos, pero no ven. Seguían con su ceguera espiritual. ¿Ya? Pero fíjense bien, así como Jesucristo sanó a este ciego en Betsaida, también se produce un segundo milagro, un milagro de vista espiritual. ¿A través de quién o en quién? Este milagro de vista espiritual nosotros lo vemos en la vida de Pedro, cuando él declara la verdadera identidad de Cristo. Dice: tú eres el Cristo, Cristo con mayúscula, el unigénito Hijo de Dios. Tú eres el alfa y la omega. Tú eres el principio y el fin. Y podemos hacernos la misma pregunta: ¿quién es Cristo para nosotros?
¿Quién es Cristo para nosotros? Si dices que Él es tu todo, tu alfa y tu omega, entonces créalo y vívalo. ¿Qué espera Marcos que entendamos con esto? Dice, la sanidad física provista por Jesús está puesta como una ilustración de la sanidad espiritual que Él puede hacer. Que Él puede hacer en los suyos. Solamente un milagro revela la identidad de Jesús. ¿Ya? Y ese milagro nosotros ya lo vivimos. El día en que dijimos sí a su llamado. Las circunstancias, cada uno de ustedes lo saben. ¿Ya? Pero nosotros aprovechemos esta vista espiritual. Y si tenemos de repente falta de fe, aquí están nuestros lentes. Así como hay lentes físicos, estos son nuestros lentes espirituales, hermanos. Ahora, para ir terminando, ¿cómo nos desafía que por un milagro podamos ver a Jesús? Lo primero, mantenernos en humildad. Porque si hubiese sido por mérito propio, les aseguro que por lo menos yo ni siquiera toco la puerta de una iglesia. Porque no había nada en mí que me hiciera digno ni siquiera de tocar el borde de su manto. Entonces, ese milagro, esa gracia que nos mantenga humildes y en absoluta dependencia del Señor. No somos cristianos por mérito propio. Aquí ninguno sufrió clavos en las manos, en los pies. Acá ninguno lo atravesaron con una lanza. Acá ninguno le dieron más de 40 latigazos. ¿Ya? Si tenemos en cuenta que la ceguera de los discípulos y la terquedad de los religiosos es una enfermedad que nosotros también compartimos y muchas veces, aún siendo cristianos, y Jesús nos haya permitido ver su gloria, debiera ser que nosotros nos evaluemos muy honestamente y le demostremos una eterna gratitud por la gracia y el poder que derramó sobre los pecadores tan rebeldes como nosotros, sobre cada uno de ustedes. ¡Qué amor más grande! Como dice el himno Amazing Grace de John Newton, una persona que pasó de ser esclavista a ser un predicador. Estaba perdido, fui ciego, mas tu gracia me salvó. Wow. No sé ustedes, pero se me erizan los pelos solo con recordar ese himno. Mi esposa sabe. Entonces, debería además generar una devoción y adoración al ver su inmenso poder sobre miles y miles que a lo largo de la historia llegaran a sus pies de la misma forma. Y déjenme terminar con algo bien esperanzador. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 y 38. Y que nos dice y nos enseña qué es lo que debemos hacer y en quién tenemos esperanza. Juan 7, versículos 37 y 38 dice: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos,
Y con esto terminamos. Quizá no tengo idea, en verdad, cómo ustedes llegaron. No sé cómo están sus corazones. Pero lo único que sí sé es que nuestro Dios es real. Y Él nos prometió que fuéramos a Él, que bebiéramos de Él, porque en Él no íbamos a tener sed jamás. Y si bebemos del agua que Él nos ofrece, no solamente íbamos a calmar nuestra sed, sino que también Él nos prometió vida eterna. Hermanos, aprovechemos este regalo, bebamos de su agua. Ya, ahora hay hartas formas de hacerlo. A algunos nos gusta mucho el papel. Los que son más tecnológicos, pongan la Biblia en el celular. No me voy a cansar de recomendarles la YouVersion, porque les permite escuchar la Biblia mientras usted maneja. Pero hagámoslo, bebamos de Él, para que se vaya esta ceguera espiritual y podamos vivir todo aquello que Él nos dio por la sangre derramada en la cruz. Amén. Vamos a un momento de oración. Padre amado, bendito Rey, queremos en esta hora, Señor, darle infinitas gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque no merecíamos nada, Señor. Solo condena, solo juicio, solo castigo. Pero su gracia, Señor, su gracia transformadora un día nos tomó, nos lavó, nos limpió y nos dignificó frente a sus ojos, Padre Santo. Queremos pedirte, Padre amado, que si hoy hemos llegado, o los que nos están escuchando, si hoy hemos llegado con esa actitud de ceguera, Señor, donde los problemas o las situaciones nos han impedido ver tu gloria, Padre Santo, queremos pedirte que tu palabra sea alentando a cada uno de mis hermanos, tanto los que están acá en la congregación como aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales, Señor. Y que podamos beber de tu agua, Señor. Porque tú nos prometiste, Padre Santo, que al beber de tu agua no tendríamos sed jamás. Y que correrían ríos de agua viva. Para que esta agua, Señor, no solamente nos nutre y nos quite la sed a nosotros, sino que también podamos compartirlas con todos aquellos necesitados de tu gracia transformadora. Padre Santo, reconocemos que sin ti no somos nada y que te necesitamos al control de nuestras vidas para que se pueda cumplir tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros y de las familias aquí representadas y las que están a través de las redes sociales, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por salir a nuestro encuentro y por quitarnos esa ceguera que un día operaba en nosotros. Si algún día la duda entra en nosotros, que rápidamente tu palabra venga a nuestro corazón y nos recuerde quién eres tú, Señor. Y todo esto, Señor, lo pedimos y agradecemos en el glorioso y bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea a Dios dada siempre, hermanos.